¿Cómo están? En el día de hoy les voy a explicar por qué Tomás Rebord, en caso de querer convertirse verdaderamente en el héroe que él mismo profetiza, va a tener que ser candidato en las elecciones del 2027, anunciando su candidatura ahora, dentro de poco, en el Movistar Arena, ese supermasivo que va a ser. Cualquier otra cosa que él haga en ese Movistar Arena, en ese show, en esa presentación en vivo, en esa performance, que no sea decir voy a ser candidato en el 2027, tendría que ser interpretado como un acto enorme de cobardía y Tomás Rebord no va a, te digo que va a ser puesto por siempre, digamos, en el lugar de cobarde, sino que sencillamente tendría que agarrarse su figura, el agobero debería agarrarse su figura y ponerla en el estante de las figuras de los influencers, ¿sí? Si él no toma las riendas del caballo, y no te digo voy a ser candidato a presidente, pero digo voy a ser candidato de algo, de lo que sea, no importa si es en la ciudad de Buenos Aires para la jefatura, no importa si es a nivel provincial, a nivel nacional, no importa el resultado tampoco, porque por supuesto acá yo no le estoy pidiendo que no, tenés que ganar las elecciones y tenés que ser presidente, vos le tenés que ganar a Milei. No, andás acá un 5%, un menos un 5%, no importa, pero es como el acto simbólico de sacar la espada, ¿entendés? Tipo como Jon Snow y mandarse él solo ahí contra los Bolton, ¿no? Debe hacerlo. Si no hace eso, bueno, esa figura tan prometedora que es para muchos, Tomás Rebord, yo creo que debería ser sacada de ese pedestal y ponerla en el estante de los influencers. ¿Sos eso, Rebord? ¿Sos un influencer? Porque en definitiva, si vos no vas a ser candidato, no hay ninguna diferencia real entre Tomás Rebord, Miguel Granados o incluso mismo Nico Quiato. Hay que ver quién tiene más views, más impactos, más cosas, que quizás sea Nico Quiato. No lo sé ni me interesa, digo, ¿no? Pero ojo, agoberos y agoberas. Ojo, porque de momento todavía se puede creer, pero si no, ¿qué es lo que ustedes se dan cuenta qué es lo que son? Ustedes se dan cuenta que si eso no ocurre, ustedes van a quedar relegados a eso que probablemente ya sea en este momento, que es simplemente un número más en unas estadísticas que una empresa, en este caso Blender, pasa todos los fines de semana o cada 15 días o una vez por mes a sus patrocinadores, a sus sponsors, como diciendo, bueno, esta semana tuvimos tanta gente conectada al vivo, después tuvimos tantas reproducciones en YouTube, en TikTok, en Instagram, tantos impactos, tantos comentarios, tantas respuestas, tantas de cosas compartidas en Twitter, digo, ¿no? ¿Qué es lo que hace básicamente cualquier empresa que se dedique a trabajar con influencers o mismo cualquier influencer que sea el jefe de su propia marca? Los youtubers, los instagramers, todo eso, que bueno, que tienen audiencias, pero esas audiencias al final del día son números en una tabla de Excel, ¿sí? Y que cuanto más gordos y más interesantes sean esos números, bueno, más platita vas a poder cobrar porque más alto vas a poder poner justamente los costos de tus anuncios y esto y el otro y más plata vas a ganar gracias al Google AdSense y de no sé qué cosa, que todo bien, es un trabajo, por supuesto es un trabajo y yo muchas veces he cobrado plata de YouTube, de esto, del otro, no tanta como otros, por supuesto, prácticamente nada, pero digo, ¿sos eso, Rebord? Porque uno creería que Rebord en realidad es otra cosa y que se espera otra cosa de él, ¿sí? Que no está mal ser Miguel Granados, digo, no está mal ser Nico Quiato, aunque yo no sepa, no tengo ni idea quién es Nico Quiato, tipo, se lo decía ayer a un amigo, si yo me cruzo a Nico Quiato por la calle, no lo reconozco porque no lo tengo de cara al chabón ese y lo ven millones de personas, verdaderamente es un tipo que es muy, muy conocido. Entonces, no está mal ser ellos, pero si en el Movistar Arena de Rebord no ocurre eso, de que el tipo saque la espada y que diga voy a ser candidato, por lo menos como acto simbólico, y después voy a profundizar en eso, en lo que podría llegar a pasar, digo, ¿no? Si no ocurre eso, ese Movistar Arena va a terminar siendo lo mismo, en resumidas cuentas, que un Olga Day, de un Cerati Day o unas cosas esas en el planetario o acá, allá, que todo piola, pero son sencillamente actos de entretenimiento en donde al final del día no hay ninguna diferencia real entre ir a ver a Rebord, ir a ver a Miguel Granados, ir a ver no sé, la nueva película de Destino Final en el cine, o de ir a ver algo al teatro o a donde vos quieras, a ir a ver un show de stand-up. Es todo lo mismo, entretenimiento, salidas de entretenimiento y desconexión, más allá de que en algunos lugares uno pueda reflexionar más, viste, que en otros, ¿no? Pero arranquemos desde el principio. ¿De dónde viene todo esto? En los últimos días, a raíz de un video que he subido a este mismo canal secundario,
titulado algo así como "El peronismo está muerto", y debajo decía "Irrebor completamente equivocado", he recibido unos cuantos comentarios, algunos comentarios positivos y unos cuantos comentarios negativos. Debo reconocer también que en el último tiempo yo solito me vengo metiendo en bastantes problemas. Primero, al enfrentarme a los fanáticos del Eternauta. O no enfrentarme, sino sencillamente hice una reseña en el canal principal hablando de el Eternauta, y en donde dije algunas cosas que no me gustaron de la serie y explayándome principalmente en lo que es para mí el gran problema espiritual de la serie, que, atención espectador que quizás venga del lado de los Sagops, del otro lado, que mi motivo real por el cual a mí no me termina de cerrar del todo la serie El Eternauta no es tanto por cosas de guión y pelotudeces así propias del gordo cine, que sí soy un gordo cine, porque yo no soy libertario. A mí me tildaron de libertario, me tildaron de esto, del otro. Yo no soy libertario, yo soy peronista, papi. Yo soy siempre, desde que yo voté por primera vez a la tierna edad de 16 años hasta la actualidad, que tengo 35, yo cada vez que fui a un cuarto oscuro voté al peronismo. Yo voté a Alberto, como probablemente muchos de los Agops que estén del otro lado, y yo voté a Scioli también. Yo fui uno de los que votó a Scioli, imagínate. Entonces, ¿cómo me vas a venir a decir a mí libertario? Bueno, no. No, lo que digo es que, como cuca que soy, para mí el problema de la serie era que no era tan cuca, que es como, esto le está haciendo el juego a la derecha de Milei. En realidad, ya lo expliqué en la reseña, no responde a Milei porque la serie se activa durante el gobierno de Alberto y responde espiritualmente a esa cosa light, a ese patriotismo light, que es el patriotismo de Messi, el patriotismo o el nacionalismo de la escaloneta, muy distinto al nacionalismo del Diego, ¿no? Ustedes ya saben eso, si ustedes son inteligentes, ya saben eso. Porque claro, Alberto, recordemos, vino a cerrar la grieta, era el tipo que iba a unir, ¿no?, a Argentina, y que la grieta se terminó, y que dijo que iba a venir a terminar con todos los sismos dentro del peronismo, una cosa que quizás haya conseguido, ¿no? Que lo está consiguiendo en estos momentos, como desde la ultratumba se está cagando de risa el Albert. Bueno, entonces yo digo que claro, que el Eternauta, al ser una obra escrita por Oesterheld, un tipo que fue desaparecido por la dictadura militar, asesinado por la dictadura militar, cuyas hijas, cuatro hijas, todas, él tenía 4 hijas, y las 4 hijas fueron secuestradas, fueron torturadas y fueron asesinadas por la dictadura militar. Yo creo que ese tipo de obra no se puede separar nunca de su parte política. Ok, yo entiendo perfectamente que la primera versión del Eternauta se publica en el 52, en el 53, faltando todavía como 20 años para que llegase la dictadura militar, digo, ¿no? Pero ya en el Eternauta, si uno la sabe leer, va a poder encontrar un montón de cosas políticas en donde ya estaba germinando lo que iba a terminar siendo verdaderamente la actitud revolucionaria y contestataria de Oesterheld, que después quedó mucho más claro en la segunda edición de... Hay una araña. En la segunda Cosas de vivir en el campo. Fue increíble, fue un momento Spider-Man, boludo. Tipo, estaba hablando y vi que una araña así cayendo. Chiquitita igual, pero linda araña, así como redondita. Pum, la tendría que haber agarrado para mostrarla. Bueno, cosas de vivir en el campo. También para que me diga, y después dice, porteño, no sé qué. Yo vivo en el campo, yo tengo caballos y tengo vacas y... argentino, papi. Bueno, igual vivo hace menos de un año en el campo, pero está bien, estoy dejando atrás por suerte, mis cosas de porteño, ¿no? Que no hay que ser porteño, nunca. Les decía que... Claro, esa cosa política que después quedó más en primer plano, muy evidente, muy subrayado, en la segunda edición del Eternauta, ¿sí? Ahí cuando se cambia el dibujante, y después ni hablar en el Eternauta 2, en el Eternauta 3, principalmente en el Eternauta 2. Entonces, más allá de que la obra original que se utiliza para poder adaptar este proyecto de serie sea anterior a la dictadura, ahí ya estaban las ideas políticas de Oesterheld, que no son las ideas políticas que te muestra la serie, porque la serie responde a Netflix y es una serie que pretende agradar a todo el mundo, ¿sí? Es la política de Messi, es el argentinismo de Messi, que nadie se enoje, no abrir de nuevo la boquita de más, porque si vos decís una cosa de las empanadas, ¿viste? Ya se arma todo tremendo quilombo. Conozco gente
que ha participado en el desarrollo de la serie de Netflix, que han estado metidos y que me han contado que la serie fue muy problemática desde muchos lados, ¿sí? Donde había una cosa, una presión, un estrangulamiento de parte de Netflix que no dejaba ningún tipo de libertad creativa a los guionistas, a los directores, a los actores, una cosa que termina viéndose en el resultado final. Pero bueno, no quiero volver a hablar del Eternauta. Después, en todo caso, si a ustedes les interesa, hago otro video aparte, profundizamos en este tema, pueden ir a ver la reseña de 2 horas y media que encuentran en mi canal principal, y si quieren seguir conversando, todavía tengo más cosas para contar. Pero dije que no me gustó el Eternauta porque digo que es una serie cobarde, porque es una serie en donde el autor no puede ser separado de su obra, ¿sí? Como sí puede suceder en otros casos. Yo en general soy partidario de separar al autor de la obra, pero hay algunos casos en donde no se puede. Con la figura de Oesterheld, teniendo en cuenta que al tipo lo secuestran, lo matan y a las 4 hijas, 2 de ellas embarazadas, ocurre directamente lo mismo. El Eternauta como obra tenía que ser una cosa tipo Argentina 1985 o tipo El secreto de sus ojos, ¿sí? Una obra que hable directamente a través de la metáfora y a través del símbolo de la dictadura. Y es algo que no ocurre porque te ponen la pelotudez del héroe colectivo y de esta salimos todos juntos. Y no, de esta no salimos todos juntos, hermano, eso es lo que digo, ¿no? Es como, ese es el mensaje de Alberto, de esta salimos todos juntos. Darín en El Eternauta es el Capitán Beto en la pandemia saliendo a pelear por todos nosotros mientras se cogía gatos y cagaba piñas a la germu, ¿no? Entonces, hay casos en donde el autor debe ser separado de la obra y hay casos en donde resulta imposible porque autor y obra están completamente conectados, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el caso de Pasolini, puede ser el caso de Spike Lee, puede ser el caso de Pino Solanas, acá mismo en Argentina, puede ser el caso de, no sé, tantos otros directores, Godard en algún punto, director político, puede ser el caso de, no sé, los documentales de Michael Moore, digo, ¿no? Vos no podés hacer hoy por hoy una remake de Viridiana o hacer una remake de Do the Right Thing, haz lo correcto, de Spike Lee y sacarles el componente político, porque si le sacás el componente político, ¿qué te queda? Te queda la cáscara, una cáscara con un contenido completamente vacío, te queda eso, te queda un cascarudo hecho con CGI, que es lo que nos dieron en el coso, mientras que le extirparon absolutamente todo el alma y quizás por eso es que la serie pasaron 10 días y desapareció completamente, ya nadie habla acerca del Eternauta, porque ¿y de qué vamos a hablar? Si es todo punto de giro y boludeces así y tonterías para la gilada, tonterías para el público que va a ver a la escaloneta. Es eso, es una cosa que no rompamos nada, no toquemos mucho porque acá la gente se nos puede enojar, vamos a hacer el producto más light. Bueno, allá ellos, qué sé yo. Cifrón habría hecho otra cosa, ya lo dije en la reseña. Bueno, y otros directores también, ¿no? Pero no quiero hablar de eso, quiero volver al tema de lo que pasó el otro día. También recibí muchos comentarios diciendo, vos no sabés un carajo de política, Virgo, el otro. Incluso comentarios de la índole, vení, hay algo ahí, hacete amigo de los peronistas, venite a bailar con una peroncha. A ver, papi, por supuesto ustedes no tienen que saberlo, el que me sigue hace años ya más o menos lo sabe. Yo abandoné el colegio secundario a los 15 años porque conocí justamente a una muchacha, pero y bueno, esas cosas, ¿viste? Claro, aparte cuando vos sos pibe, yo abandoné el colegio porque estuve militando en política desde los 15 hasta más o menos 21, 22, una cosa así. Cuando vos sos pibe, aparte imagínate, yo viniendo de un colegio privado, donde estaban los pibes que hoy por hoy se entienden como libertarios, digo, ¿no? Así como pibes sin mucha idea política, los que años después terminaron convirtiéndose en votantes de Milei, que hoy por hoy muchos amigos de aquel colegio secundario, por supuesto, son simpatizantes de Milei, pero la típica de colegio privado, medio pelo, viste, que no es carísimo, tampoco es el más barato, que está ahí en el barrio de Congreso, remera blanca con el escudito, el pantalón de jogging, la camisita, ese tipo de colegio. Medio aburrido. Buenos pibes. Los más graciosos, y era el grupo con el cual yo siempre me junté, era justamente ese grupito de pibe que venía de una familia
bien de clase media, laburadora, ¿viste? Como el padre capaz verdurero, la madre que hacía limpieza en casa por hora, como gente que no eran de la high society ni mucho menos, pero que sin embargo se esforzaban por tratar de pagarle la cuota del colegio privado a los hijos todos los meses, para que los hijos puedan recibir una mejor educación. Ese pibe que venía tipo del departamento 2, 3 ambientes, ¿viste? De familia laburadora, era el más gracioso, el otaku, el que estaba todo el día con los jueguitos, el que estaba viendo anime, el gordito ese gracioso es increíble, muy, muy Superbad, ¿no? Ese tipo de personaje. Bueno, yo vengo de ese mundo, pero eran pibes tampoco sin gran pensamiento político, ni mucho menos, y de repente yo que vengo al mismo tiempo de una familia muy política, de una familia setentista, de una familia, no te digo montoneros, pero de que casi... Yo fui mamado, fui criado, bueno, sí, mis padres me dieron de mamar, eso es lo que intenté decir, justamente por todas ideas progresistas, peronistas, etcétera, ¿no? Entonces siempre estuvo un poco ese germen en mí y de repente a los 15 años conozco acá a la muchachada peronista y largué todo, largué el colegio, la concha de su hermana y me metí, claro, entonces viste que cuando vos sos pibe, tenés esa edad, te encanta estar con pibes más grandes, si vos tenés 15 y de repente te estás juntando con pibes que tienen 21, 22, todos los días, todas las noches te sentís como, uy, boludo, estoy con estos chabones que son súper cool, ¿no? Que son como tus ídolos, porque claro, vos tenés 15, los chabones tienen 22, las minas que están re buenas. Y pasé todo, puedo ir acompañando acá por unas fotos para que vean, para que tengo las pruebas que lo confirman, yo soy peronista, he estado en toda clase de asambleas, reuniones semanales, volanteadas, actos, ¿sí? Actos de todo calibre, fiestas, las fiestas que se hacían dentro de lo que es el grupo mismo para poder conseguir fondos, sea para poder pagar el local o para poder financiar tal operativo o tal proyecto, tal cosa, o fiestas de otros grupos de estudiantes u otros movimientos, las típicas fiestas, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, la Facultad de Psicología sobre Avenida Independencia, sobre la Facultad de Sociología, ya por la zona ¿cómo se llama? De Avenida Santa Fe, donde está la Facultad de Economía, la de Odontología, bueno, y por supuesto también las míticas fiestas en el local central del PC, del Partido Comunista, sobre Avenida Entre Ríos, ¿sí? Las recuerdo siempre con mucho cariño. Recuerdo yo tenía 15 años, estaba tomando una birrita así, 100% Scott Pilgrim versus The War, ¿viste? Ahí como el pibito así con el vasito de coso y un montón de gente, todos bailando, todo quilombo, no sé qué, y pasaban en una pantalla tipo cada 5 minutos pasaban el gol, el mítico gol, ¿no? El barrilete cósmico del Diego en el 86, y cada vez que pasaban el momento ese, el extracto ese, que lo pasaban cada 5 minutos, como acabo de decir, cada vez que lo pasaban la gente festejaba y yo, sape, esto, bueno, guardo con mucho cariño. Entonces he estado ahí, entonces no me venga con esa pelota de venía a bailar, he estado ahí y he estado también en otros lugares, que es muy importante, y a esto voy a llegar al final. Uno no puede quedarse ahí, uno tiene que pasar por ahí. Es muy interesante pasar por ahí, porque vas a tener experiencias muy copadas, especialmente a determinada edad, ¿viste? Ya si tenés 35 como yo y estás juntándote con los gordos de remera negra, ¿viste? En el local del movimiento Evita, y bueno, es un poco triste capaz, pero si vos tenés, olvídate, 15, 20, estás en esa edad, pasá por ahí que vas a encontrar cosas súper copadas que te van a nutrir como persona y que son experiencias que hay que vivir muchas experiencias, ¿no? Son cosas que te abren la cabeza. Entonces ya voy a llegar al final acerca de todo eso, pero volvamos al tema de Rebord. Volvamos al tema de Tomás Rebord. ¿Qué tendrá Rebord para decir? Bueno, Rebord lo que tiene que decir es que va a ser candidato, muchachos, en el 2027. Si no, como dije al principio, no va a haber ninguna diferencia entre Rebord y Miguel Granado y este y el otro. Aparte, Rebord, él construyó esa propia imagen, ¿no? A su imagen y a su semejanza, ¿no? Lo que se construyó, él construyó su propia identidad como justamente un líder que él se
para enfrente de la cámara todas las noches, no solamente como un influencer, sino como otra cosa, como una suerte de líder revolucionario, un tipo que dice es para allá, es para acá y que está moviendo a las masas. Un grupo, los agoberos, qué sé yo, simpatizantes, son un par de decenas de miles de personas, capaz a nivel nacional, pueden ser 50.000, pueden ser 3.000, pueden ser 100.000, no sé, ni idea, pero es un grupo, no, tampoco es que todo el país entero, digo. Como te digo, probablemente hay que ver, no me voy a meter en esta virgueada verdaderamente a ver de los bots y quién tiene más cosas, pero yo entendería que Nico Quiato llega verdaderamente más a lo que es el pueblo, boludo, el pueblo, sé yo voy en el tren viajando y veo a la gente, a las chicas mirando a Nico Quiato o mirando Luzu desde el teléfono, digo, ¿no? Y bueno, hay un montón de gente que consume eso y que gente, el pueblo verdaderamente, gente laburadora que se despierta a las 5 de la mañana para ir a laburar, boludo, y que vuelve a las 5 o 6 de la tarde a su casa, ¿viste? Y sí, obvio, y tenés esa vida, ponés a Nico Quiato, boludo, a ver qué tiene Nico Quiato para decir hoy. Nada muy interesante, a diferencia de lo que ocurre con Rebor, que sí dice cosas interesantes. Pero bueno, vos mismo te metiste en ese quilombo, papi. De la misma manera que yo digo que por hablar con sinceridad, ¿viste? Y dar mi opinión verdadera acerca del Eternauta y esto y el otro y el peronismo, siendo peronista. A ver, yo creo que el peronismo se va a desaparecer. Bueno, más o menos, sí. O sea, da para conversar. Hay que conversar. Si hay una interna en el peronismo en este momento, hay que conversar. Y hay que escuchar todas las voces. Principalmente las voces del tipo que vota el peronismo, como yo, que lo vengo votando de los 15 años y que he militado durante incontables años. Entonces, las cosas que yo tengo para decir deberían ser como mínimo respetadas y escuchadas y bueno, digo, ¿no? Pero Rebord, él mismo construyó esta imagen como de gurú, como de líder, como patriota. Y bueno, loco, agarra la espada, desenvaina la espada y anda a combatir. Porque si no lo haces, se va a caer la mentira y vas a ser un Miguel Granado más de la vida. ¿Viste? El Movistar Arena tiene que ocurrir eso. Cualquier cosa que ocurra en el Movistar Arena que no sea justamente Tomás Rebord anunciando esta candidatura para 2027 será para mí será una gran decepción. Y sin importar el resultado, y sin importar verdaderamente cuál es la candidatura, porque decir, bueno, lo más lógico capaz sería en la ciudad, ¿no? Pero bueno, también yo entiendo que Rebord es un fenómeno nacional en algún punto. Estaría bueno que sea un candidato nacional para poder levantar votos de todos lados y no solamente de los progres de Palermo y de Villa Crespo y de Almagro y de Boedo y del microcentro. Digo, no, es como, tiene que llegar a más gente. Pero bueno, no importa. Y sí, no importa tampoco el resultado, ¿viste? Sacás 5%, sacás menos del 5%, ojalá saques más, qué sé yo. Pero es el acto en cuestión, como la película de Agresti, es el acto en cuestión, es el acto simbólico de decir, lo voy a hacer. Cosa que Pedro Rosenblatt no tiene tanto problema en hacerlo, de hecho, como que Rosenblatt siempre está esperando ahí su momento, pero no es lo mismo Rosenblatt, a quien conozco desde muchísimo antes, justamente de la época de la militancia, desde muchísimo antes de que él fuese siquiera el pibe Trosco, porque recordemos que él arranca como este personaje meme así de las redes, ¿no? El pibe Trosco. Bueno, él todavía no era y era un flaquito que estaba ahí en las reuniones sentado en el fondo, qué sé yo. Bueno, sí, de toda esa época. Pero no es lo mismo Rosenblatt, no es lo mismo Rosenblatt que Rebord. Es muy bueno Rosenblatt, pero no transmite lo mismo y no se espera lo mismo de Rosenblatt de lo que se espera de Rebord. Entonces yo creo que si Rebord quiere verdaderamente cumplir su destino, estar a la altura de lo que es el legado que construyó hasta este momento, y bueno, maestro, te vas a tener que meter en el barro y vas a tener que desenvainar la espada sin importar el resultado. Lo podés encarar incluso, lo podrías llegar a encarar incluso como si fuese una intervención artística, ¿no? Tipo, la puñalada falsa a Yao Cabrera es una intervención artística. Bueno, qué sé yo. Sí. Si no, no hay ninguna diferencia real entre Rebord y Dross. ¿Sabes lo que te digo? Pueden llegar a ser dos caras de la misma moneda incluso. Entonces, bueno, eso por un lado. Y ahora sí, cerrando ya este video, respondiéndole a todos aquellos que ante la primera de ver un tipo que piensa mínimamente parecido a como piensan ustedes, salen a atacarlo y a agredirlo diciéndole libertario, esto, el otro. Al decir esas cosas,
terminan convirtiéndose en Malena Pichot, papi. Terminan convirtiéndose en Malena Pichot y es gracias a esa pedantería de superioridad moral que en gran parte la gente se hinchó los huevos a nivel nacional del peronismo, ¿sí? Sumado a la crisis económica, más Alberto, las cosas que ya la pandemia, cosas que ya se saben y que no se pueden ocultar, digo, ¿no? Pero a la gente, al país, digo, ¿no? A la gente le rompió mucho los huevos muchas cosas, entre ellas la ola verde, ¿sí? En donde lo único que hizo esa cosa de armar bandos tan marcados y con tanta superioridad moral es justamente profundizar la grieta, y la gente le rompe los huevos eso. La gente eso le rompe las pelotas, ¿viste? Entonces no sean Malena Pichot. De hecho, ustedes son agoberos y agoberas, y quieren verdaderamente seguir las enseñanzas de su maestro. Bueno, escuchen lo que dice Rebord. Escuchen lo que dice Rebord. Rebord, un tipo que sabe perfectamente y que yo se lo he escuchado decir 1000 veces, que es que cuando una persona verdaderamente es un militante político, sabe que no puede enojarse con aquel que piensa distinto. Eso no existe. Vos vas a una fiesta, por ejemplo, de un movimiento de izquierda, y tenés, viste que la izquierda siempre dividida en 1000 millones de bandos, y hay momentos en donde se discute, quizás en asambleas, en esto, en el otro, pero en el momento de la fiesta, es una fiesta, y vos como, no sé, chabón del PTS, estás con uno del PC, ¿entendés? O estás con uno del movimiento de no sé qué cosa, tomando una birra y cagándote de risa, y después capaz vos no te cagás de risa con el chabón que vota a Macri, pero sin embargo lo respetás, porque vos después te lo cruzás cuando estás fiscalizando en un colegio y son las 9, 10 de la noche y estás fiscalizando, cagándote de frío en invierno, y estás ahí y al lado está el pibito del PRO o la minita del PRO, y de repente ves que el pibe del PRO tiene una remera, te digo porque es lo que sucedía en la época que yo militaba, que el enemigo era el PRO, digo, ¿no? Entonces, y vos de repente vos tenés a un pibe del PRO que tiene una remera de Death Note, y vos decís, che, Death Note, a mí también me gusta Death Note, y de repente te encontrás hablando acerca de Death Note con un pibe del PRO y decís, che, voy a buscar un café, ¿querés que traiga uno? Dale, sí, y listo. Y después no es que se van a convertir en mejores amigos ni nada, pero es como que eso ocurre en la política, y ni hablar cuando verdaderamente pasás a estar dentro de la política, que dejás de estar como soldado raso, peón, para empezar a estar, qué sé yo, en el Congreso, en la sala de diputados. Bueno, y la gente se trata con respeto, y son todos amigos de todo. Vos te pensás que Guillermo Moreno no es amigo de todo el mundo. Guillermo Moreno es un tipazo que con sus cosas buenas, sus cosas malas, digo, ¿no? Pero se junta a tomar una botella de vino con quien sea y se caga de risa y fuma, y es eso, ¿cómo te vas a enojar? Y enojarse de esta manera y estar corriendo a todo aquel que piense distinto, incluso a los libertarios, es ser una persona que no tiene contacto con el mundo real. Porque si uno tiene contacto con el mundo real, se va a dar cuenta que el mundo real, más en este momento, está lleno de gente que no quiere saber absolutamente nada con el peronismo ni con el kirchnerismo. Son minoría. Pasaron de ser el 50% a ser el 45%, a ser el 42%, y ahora son como menos del 30%, ¿ok? Son menos del 30% del sentir nacional. Bueno, hay que reorganizarse, hay que ver cómo se sale de este quilombo, perfecto, ok, pero estamos rodeados por gente que piensa distinto en nuestras familias y en nuestros grupos de amigos y nuestros vecinos. ¿No tienen amigos, muchachos? Porque ustedes a mí me atacaron diciendo Virgo, esto, el otro. Yo tengo un montón de amigos. Yo tengo amigos reales y tengo amigos virtuales y tengo amigos de todo tipo. Pero, ¿ustedes tienen amigos? Porque si ustedes tienen amigos, van a saber que en todo grupo de amigos va a haber pibes que van a ser más simpatizantes del peronismo y pibes que van a ser recontra libertarios, o que por lo menos van a estar cagándose de risa como, Miller, no sé qué, ¿viste? ¿Y qué? ¿Te vas a enojar? Cuando vas a jugar un partido de fútbol y termina el partido y nos vamos a tomar una cerveza al barcito, qué sé yo, y nos quedamos conversando una hora y media de pelotudeces después del partido, ¿todos son peronistas? No, boludo, gran parte van a ser votantes de Milei y son nuestros amigos. ¿Y qué? ¿Nos vamos a enojar con nuestros amigos? ¿Vamos a romper vínculos con nuestros amigos? No, porque de esa manera lo único que logramos es encerrarnos y aislarnos cada vez más, y terminamos siendo Malena Pichot, terminamos siendo la Mengolini, terminamos siendo todo este tipo de gente que lo único que genera es fuerte rechazo, ¿sí? Entonces hay que aprender a convivir con esta gente, a conversar y al final del día entender que es política.
que es política y que son distintas maneras de ver, entender la realidad. Desde tu punto de vista doctrinario, sistemático, vos podés creer que el peronismo tiene la razón, pero en su sentir, el tipo que está en la vereda de enfrente, él también cree que tiene la razón. Y la única realidad es que todos nos vamos a morir. Yo me voy a morir, vos te vas a morir, todos nos vamos a morir, ¿viste? Entonces, todos vamos al mismo lugar, ¿ok? Y no es indiferente lo que hagamos con nuestro tiempo, pero tenemos que encontrar algo que sea superior a la mismísima doctrina, sea cual sea esa doctrina, porque en definitiva estar atados a una doctrina no genera más que encarcelamiento, ¿sí? Son cadenas que nos aprisionan y yo creo que uno debe ir justamente desprendiéndose de las cadenas. Paz en el corazón, luz en el entendimiento, tratar de comprender por qué cada persona piensa lo que piensa y por qué ocurren en el mundo las cosas que ocurren. Cuando uno se aleja un poco y deja de transpirar y deja de estar tirando piñas para todo lado, vos te alejás un toque, mirás la imagen desde atrás, el big picture, ¿sí? Y decís, bueno, ok, estoy entendiendo. Y cuando uno empieza a entender, ya no te enojas tanto. No te enojas tanto y en el mejor de los casos puedas encontrar algo que le dé un verdadero sentido a tu vida. Pero ojo pensando que el sentido de la vida tiene que ser morir, luchar por una causa, principalmente cuando es una causa externa, digámosle, del peronismo o de los libertarios, de esto, del otro, porque ya nos metemos en temas más complejos, espirituales, filosóficos, pero quizás existe otra cosa. Otra cosa que vaya más allá de seguir los mandamientos externos, que tiene que ver capaz con encontrar la verdad dentro de la propia conciencia de uno, en el caso de que sea posible encontrar cierta verdad, ¿sí? Yo creo que la espiritualidad existe, que el fuego sagrado existe y que eso es real y que está dentro de cada uno de nosotros. Todas las religiones, todas las espiritualidades son válidas siempre y cuando conduzcan hacia lo sagrado, porque también hay algunas espiritualidades turbias que no conducen hacia lo sagrado, sino que conducen hacia cosas que van en contra del amor hacia la vida, hacia el ser humano, hacia la naturaleza. Digo, ¿no? Cuando vos tenés a los umbandas degollando a gente o animales, digamos animales, bueno, no sé si esa espiritualidad tiene que ver con fuerzas sagradas o fuerzas elevadas, capaz de estar respondiendo a fuerzas que vienen justamente del inframundo, ¿no? Pero la espiritualidad verdadera, lo sagrado verdadero, lo sagrado elevado, tiene que ver con cosas de grandeza, con cosas de entendimiento, con cosas de no atacar al otro, sino entender al otro, con cosas de no discriminar al otro, de poder convivir en armonía con el otro y cosas así de un mundo utópico, medio de zurdo, qué sé yo, pero que, bueno, como faro moral, como guía moral, no está nada mal. Y para poder llegar a esa espiritualidad o ese contacto con lo sagrado, ese contacto con lo profundo, existen muchísimas vías de acceso, siendo las religiones, los pasatiempos, las aficiones, que en definitiva el tema de la política muchas veces tiene que ver con eso, con algo que le da sentido a una vida rodeada de cosas que no tienen sentido, que parecen no tener sentido para uno, como el estudio, el trabajo, las relaciones. De repente te encontrás con gente que comparte un pensamiento común, una cosa, idea común, un deseo común y, bueno, qué sé yo, encontraste de repente un sentido a un mundo, a una realidad en donde únicamente todos eran sentidos provisionales, como de, bueno, qué sé yo, tengo que laburar para pagar esto y lo otro. Y, bueno, pero es una puerta de acceso más. La política o las agrupaciones es una puerta de acceso más que te va a conducir, en el mejor de los casos, hacia lo profundo. Después podemos tener, qué sé yo, las pasiones como el fútbol, como esto, como el otro. En mi caso, el cine, ¿sí? Mi espiritualidad es el cine. Yo creo que el cine puede llegar a ser, y es, de hecho por mucha gente, entendido como una espiritualidad, ¿no? Lo dice en esta película
Dolor y Gloria, no lo dice Almodóvar, ahí la voz en off de Antonio Banderas en un momento dice, cuando está relatando su infancia, que él estaba como en este convento de curas, ¿no? Y que a la noche pasaban como unas películas proyectadas en una pared, y él ve una película, no sé, tipo de Ingrid Bergman, ponle una película de la década del 40, una cosa así, él dice, y frente a esa imagen proyectada, una imagen de una mujer hermosa, frente a esa imagen proyectada en una pared, yo me arrodillé y recé, ¿no? Y él como que se vuelve ahí un fiel seguidor de la espiritualidad del cine. Bueno, por supuesto, yo cuando veo una película, no todas las películas, pero sí muchas veces me ocurre que cuando estoy viendo una película pasa algo mágico, químico, psicológico, lo que vos, como vos quieras llamarlo, que me conduce, ¿sí? Me pone en una sintonía en donde por lo menos en un momento puedo conectar con lo profundo y con lo sagrado. Después eso se desvanece y con el pasar de los minutos, de las horas, ese contacto con lo sagrado va perdiendo intensidad, ¿no? Hasta que después pongo otra película y puedo volver a acariciar, a rozar todo eso. Así que ojo con volverse fanáticos, ojo con tirar piñas para todos lados, ojo con intentar eliminar al enemigo, porque de la misma manera que ustedes los peronistas dicen que el peronismo nunca va a poder ser eliminado, que siempre va a haber peronismo y que eso es un poco lo que lo convierte a Rebord en lo que es Rebord hoy, digo, ¿no? Como ese extracto hecho en pandemia tipo 2021, cuando Rebord dice que fue como el primero en viralizarse súper grosso, y creo que verdaderamente ahí es como que el agoberismo empezó a armarse con mucha fuerza. Ese primer extracto de un maga de Rebord donde él dice: vas a ver peronismo hasta el día en que te mueras. Perfecto, puede ser que sea verdad, ojalá que sí, pero si eso es verdad, ustedes también tienen que entender que hasta el día que se mueran van a haber gorilaje, y que esta cosa, este sentimiento libertario que hoy por hoy está representando Javier Milei y que después va a poder representar a Agustín Laje o quien sea, eso tampoco va a desaparecer, ¿sí? No piensen que el mundo algún día, o por lo menos mínimo Argentina, va a ser completamente peronizada y vamos a vivir en Peronia con coches voladores tipo los supersónicos y que todos van a estar rindiendo pleitesía justamente al gran comandante Juan Domingo Perón. Eso no va a ocurrir, vamos a tener que vivir rodeados por siempre con gente que va a pensar y que va a sentir de maneras distintas. Entonces, no sean termos, porque eso únicamente conduce a quedarse cada vez más solo. Les dejo un abrazo, nos vemos la próxima.